que son las dimensiones del espectador de cine mexicano. Y bueno, les voy a hablar un poco de la construcción del espectador. Desde que existe el cine, que ya son más o menos 20 años de existencia, 120 años, perdón, ha habido muchos estudios de distintas perspectivas, desde la perspectiva estética, filosófica, artística y también análisis históricos y sociales, pero casi no se había tratado el tema del espectador. Hasta los años, hasta la década de 1910 fue cuando, no, perdón, de 1910 a 1950 no se habló del espectador. Se empezó a hablar del espectador ya después de los años 50 y hasta los años 60. En esa década fue donde más estudios se enfocaron al tema del espectador. Y bueno, el cine fue desde sus inicios, desde la llegada del tren de los hermanos Lumière, muy aceptado por el público, ¿no? Porque el público ya estaba acostumbrado al teatro y pues llega el cine y fue un lenguaje que pues rápidamente fue aceptado y fue comprendido muy rápidamente. La siguiente, por favor. Y bueno, no se había hablado del espectador hasta la década de los 50 y bueno, se ve al espectador también, tiene una fuerte influencia del cine como medio de masas, ¿no? Así se veía al espectador solamente como una masa que recibía el mensaje y tenía más atención la eficacia de observar las transformaciones que de quien lo miraba. Y bueno, aquí hay algunos teóricos como Munstenberg, que él habla de medios mentales a través de los cuales el film se une al espectador y es él el que le da sentido a lo que está viendo. También está Boris Ekman y él habla del espectador como codificador, para que codifique los signos y descifre estos signos y le dé sentido a los fragmentos de la realidad que se retrata en el cine. También está Walter Benjamin. Él en los años 30 empieza a señalar la implicación que surge de la aparición de los mecanismos técnicos en la relación que guarda la obra de arte con quien la aprecia. También está Edgar Morin. Él habla de la simbiosis. Para él el cine contiene elementos lingüísticos y psíquicos del espectador bueno, el espectador le va a dar sentido a partir de sus elementos lingüísticos y psíquicos, porque la imagen, o sea, en sí no, no es lo que importa, sino lo que el espectador va a percibir a partir de sus necesidades y su disposición efectiva. O sea, por ejemplo, depende mucho en el lenguaje del espectador los significados de las palabras y de ciertos conceptos para poder dotar así de sentido las imágenes que ve. Y también pues tiene que ver ahí las necesidades del espectador y también la disposición afectiva, ya que no todos perciben lo mismo con la misma imagen porque pues todos tienen una distinta disposición afectiva. Bueno, en los años 60, cuando el espectador comenzó a ser eje teórico, ya como los teóricos empezaban a poner mayor atención sobre el espectador, se construye la experiencia cinematográfica y pasa de ser un objeto de estudio a ser como tal ya interlocutor. O sea, de codificador pasa a ser interlocutor y después va más allá, se empieza a ver como un organismo que sufre la influencia del ambiente. O sea, depende de quién lo mire, como el contexto va a tener cierto significado y también el cine va a influir a que las personas tengan, el espectador tenga pues cierta disposición, ¿no? A entender un elemento de una o de otra manera. Y bueno, aquí empieza a haber distintos estudios también a partir de la psicología, el psicoanálisis, la sociología, la economía y la comunicación,
y todos abordan estas partes del espectador desde su perspectiva teórica. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya empieza a haber distintos niveles de construcción del espectador, porque los espectadores siguen los efectos dispuestos y también empiezan a tomar las idiosincrasias que van surgiendo en el cine. Es el filme el que dirige o detona la construcción del espectador a través de su narrativa sobre tres aspectos claves: la presencia de la persona a la que se dirige, que se asigne un lugar preciso y que se le ofrezca un trayecto que deberá recorrer. Entonces el film es el que construye al espectador y fundamenta su presencia. Aquí la construcción del espectador se puede ver desde tres niveles: el psicoanalítico, el discursivo y el social. El primero retoma los tres estados lacanianos. Es la imaginación, el reconocimiento frente al espejo, el espejo y el simbólico. Y bueno, ahí se puede denotar el deseo, la fantasía y la identificación. Por ejemplo, aquí puse a Marilyn Monroe, que fue como un estereotipo que el cine construyó para las sociedades de esa época, ¿no? Entonces las personas empezaban a identificarse, se empezaban a reconocer y empezaban a tomar ciertos aspectos simbólicos que pues definían, ¿no? A la persona y... Entonces, bueno, ya empieza a ver como tal este deseo, ¿no? Empiezan a ver los estereotipos y empiezan a querer imitar lo que ven en la pantalla. También pues existe este tema de la fantasía y de la identificación. Puse el niño con la capa, porque empiezan a surgir también, por ejemplo, los superhéroes o ciertas figuras que el cine retrata y las personas se identifican con ello y pues también empiezan a desear ser como lo que ven. Bueno, después de eso también señalan que las realizaciones cinematográficas prevalece la visión masculina reproducida en encuadres, en personajes, tramas, historias, etcétera. Este es el discurso que hay a través de los sistemas de pensamiento, conocimiento e ideología. Por ejemplo, pues el cine casi siempre, o en la historia, fue pues creado con la visión del hombre, ¿no? Con la visión masculina, y es lo que habíamos visto más o menos con la profesora, que la mujer tenía un rol específico, no podía salirse de ese rol estigmatizado, o por ejemplo también que antes no había personas eh, negras actuando, ¿no? Sino que eran personas que se pintaban. Ahí también se ve el discurso y la ideología, o por ejemplo los nazis que utilizaban el cine para propaganda política y su propaganda de su ideología. Entonces el espectador es sobre todo un cúmulo de circunstancias y experiencias que lo definen. Está el género, la clase social, la nacionalidad, también si pertenece a una etnia, su religión y sus preferencias sexuales también, la edad, etcétera. Todos los espectadores pues tienen un contexto distinto, entonces van a recibir todos esos mensajes de una manera distinta, dependiendo de la sociedad a la que pertenezcan. También la función del discurso es como un sistema en el que la construcción fundamentalmente es subjetiva y en nuestros tiempos creada a partir de individualidades y entre otros aspectos de mecanismos de autocontrol. Eh, bueno, la siguiente, por favor. También aquí está la función del discurso como un sistema, una construcción subjetiva y con múltiples significados. Eh, Cada persona puede leer de distinta manera un film. Por ejemplo, en El perro andaluz, son mecanismos distintos, ¿no? A una construcción como tal convencional. Es una antitrama y, por ejemplo, está llena de simbolismos, ¿no? Que cada espectador puede identificar a partir de, su, de sus múltiples lecturas, porque pues
tiene distintos significados dependiendo del contexto en el que se reciba el mensaje. Entonces aquí se pone al mismo nivel el texto y el contexto. No es tanto lo que diga, sino quién lo interpreta también. Y bueno, el, el espectador es producto de un sistema ideológico, porque pues justamente aquí se va construyendo el espectador a partir del sistema de lo que recibe, y es también a su vez el que da sentido, ¿no? Y a esa creación. Y bueno, también aquí se habla de Bakhtin aporta un término que se llama heteroglosia para referirse al uso del lenguaje en ciertos discursos y coloca en el mismo nivel, lo que les comentaba, el texto y el contexto. El espectador es también producto del sistema ideológico que interpreta y determina, por lo tanto, su lectura. Diversas subjetividades entendiendo y tejiendo un mismo significado que generan la noción de identidad. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso del cine, uno de los discursos narrativos es el que denominamos géneros cinematográficos, los cuales contienen sus propios sistemas de representación, códigos que se creados y que son reconocibles, elementos representativos y que también podemos identificar. Y bueno, aquí también entra lo de los estudios culturales, ¿no? Justamente del video que acabamos de ver, que hay distintas personas que tienen como tal distintas formas de comportamiento, gustos y también predisposición a ciertos contenidos. Por ejemplo, hay personas a las que les gusta más el drama, hay personas a las que les gusta más la acción, la comedia, otros a los que les gusta más el terror o la ciencia ficción, y también pues hay personas a las que les gusta más como tal el cine, a lo que conocemos como cine de culto, ¿no? Y bueno, también esto tiene que ver con el tipo de características de las personas. Por ejemplo, hace ratito hablaban de los hipsters, ¿no? Nosotros, como tal que conocemos a los hipsters, pues ellos son los que tienen más predisposición a ver el que conocemos como cine de culto, ¿no? Pero, por ejemplo, los otakus, pues tienen otra predisposición a ver más como animación o acción, ¿no? Ciencia ficción. Y así depende de los géneros cinematográficos, son justamente eso, ¿no? Tienen los códigos que pues cada uno se reconoce. Y es la experiencia cinematográfica, aquí se considera ante todo una construcción cultural. Va creando también al individuo y pues el individuo va buscando también los géneros que le gustan, ¿no? Y bueno, aquí también entran aspectos políticos, sociales y económicos, porque no todo el cine es para todos, a pesar de que está ahí, no todos buscan o ven lo que ellos quieren, sino lo que están predispuestos. Por ejemplo, hay algunas personas que pagan Netflix y ahí tienen cierto contenido que no está en otras plataformas, pero también está limitado a contenidos que, que no están ahí. Otras personas tal vez contratan a Amazon o tal vez Disney, pero igual están limitados a esos contenidos, ¿no? Y y bueno, aquí también se utiliza el método etnográfico para eso de los estudios culturales. Es dependiendo de la persona, eh, va a ir buscando ciertos géneros o ciertas temáticas dentro del cine. La siguiente, por favor. Y bueno, entra el espectador como un agente activo. Aquí ya empieza a ser más un espectador más activo que pasivo, un agente más activo que pasivo, porque él ya dota de significado las imágenes que ve, ¿no? Ya no es tanto como que solamente reciba el mensaje, sino que eh, es el espectador el que empieza a crear todo este cúmulo de significados y también el que empieza a determinar cuáles son los contenidos que se van a empezar a crear. En los estudios culturales son los que abordan el terreno, pues comprenden la cultura popular como un espacio donde los sistemas de significado son establecidos y negociados, y por otro pueden ser resistidos o restablecidos. Es también cuando sale una nueva película que puede ser tal vez un éxito en taquilla, o puede ser también todo lo contrario, puede que el espectador genere un rechazo. Aquí entonces
él se convierte en un agente activo porque él es el que determina lo que se va a estar produciendo. Entonces, por medio de estudios, las productoras empiezan a ver qué es lo que a la gente le gusta más y por eso también pues empiezan a producir de repente, como por temporadas, ciertas películas con ciertas temáticas o también con ciertas estéticas, porque la, el espectador es lo que está consumiendo. Y bueno, los espectadores son sujetos socioculturales y el espectador también se ha transformado a la par que se ha desarrollado la tecnología, ¿no? A la siguiente, por favor. Um, Aquí entramos al tema del espectador entre la oferta y el mercado y la diversidad cultural. Nos preguntamos si de verdad somos libres de elegir lo que vemos, porque pues muchas veces nosotros decimos, bueno, yo soy libre de elegir lo que puedo ver en Netflix, ¿no? Por ejemplo, pero pues en Netflix en sí, ellos son los que te ponen el catálogo. Tú no decides lo que ves, o sea, eliges lo que ya está predispuesto. Para poder elegir, tener completa libertad de elegir, o sea, nosotros ya tendríamos que saber lo que queremos ver y no como tal estar viendo a ver qué nos llama la atención de todo lo que nos están ofreciendo, ¿no? De todo el contenido audiovisual, por ejemplo, que hay en la televisión. Nosotros podemos decidir qué canal poner, pero nosotros no decidimos lo que transmiten, ¿no? Ahí. Y también, por ejemplo, está el tema del video doméstico y de las plataformas digitales. Nosotros también podríamos, comprar alguna película, pero igual no siempre podemos encontrar las películas que deseamos ver, sino es lo que hay en el mercado. Entonces, también es importante considerar el contexto de ver como el objeto de ver, el sentido de que la misma noción de ir al cine es tan significativa como la cuestión del film. Y bueno, aquí habla de un modelo altuseriano donde el cine construye al sujeto de forma inconsciente. En el psicoanálisis, que postula que el cine clásico reproduce la estructura ideológica y psicolingüística del patriarcado, el hegemónico gramsciano, por el cual a través del cine los grupos sociales dominantes perpetúan su dominio a través de la construcción de un consenso político o ideológico que abarca tanto los grupos dominantes como los dominados. Y bueno, también a partir de esto es como se va regulando el mercado. Em, por ejemplo, en Netflix o en las plataformas existen algoritmos y esos algoritmos van determinando cuáles son las películas más vistas, cuál es la película que le gusta más a las personas y a partir de esos algoritmos van estructurando pues también todo el contenido de las plataformas. Y aquí también se deja pues un poquito de lado el tema de la cultura, ¿no? Casi todo lo que empieza a producir es más comercial, o sea, aquí no importa tanto el contenido, sino que se venda, que la película tenga más demanda, aunque el contenido pues sea un poco, sea un mal contenido, ¿no? Por ejemplo, estas películas como las de Eugenio Derbez o Cindy la Regia, que pues el contenido en realidad es muy malo, pero pues, son películas que tenían mucha demanda en taquilla, ¿no? Entonces aquí no importa tanto, se deja de lado lo cultural y se da más importancia al consumo. A la siguiente, por favor. Y bueno, esto también va justamente de eso, ¿no? De que de la libertad que tenemos para elegir el cine que queremos ver. Eh, Muchas veces solamente tenemos que para elegir entre una u otra cosa, ¿no? Ya hay como tal tops que nos ponen ahí para que podamos elegir, pero por ejemplo aquí esta imagen lo ejemplifica, ¿no? Podemos elegir entre ver La Casa de Papel o Élite o todas estas películas o series que nos ofrecen las plataformas, pero ya si queremos ver tal vez una película, mm, no sé, como El Ciudadano Kane, pues está muy difícil de conseguir en las plataformas o pues en los cines, ¿no? Que es una película que se considera de culto.
Y bueno, hay críticos para quienes la hegemonía es más bien un conjunto de ideas cambiantes y contradictorias, y por lo tanto históricamente específicas, a través de las cuales los grupos dominantes pugnan por asegurarse el consentimiento de los grupos subordinados. O sea, ellos ya dan por hecho que lo que nosotros queremos ver es eso que nos ponen. La dimensión estética de una película nunca se encuentra aislada de su conceptualización, de su práctica social y de su recepción, es decir, nunca está libre de la particularidad histórica y cultural. También las películas que, que actualmente tenemos a disposición, pues son películas que hablan de nuestro contexto y que reflejan un poco la vida que estamos llevando, y es el espectador el que se identifica con eso, por eso también siente pues el placer de verlas, ¿no? Porque se ve como un espejo donde se ve reflejada la realidad que está viviendo. También existen discursos dominantes dentro de las películas que establecen y privilegian puntos de vista o legitiman sistemas ideológicos, en los que está en juego la construcción de significados mediante convenciones sociales que los vuelven comprensibles. La siguiente, por favor. Y bueno, también el cine debe ser analizado en todas sus posibilidades de recepción. Se debe de considerar la forma en la que, de la integración de la producción, la estética y del consumo. Por ejemplo, no todo el cine que presentan los cines o las plataformas, pues también no consideran tal vez al público indígena o al público que habla otras lenguas, ¿no? Es también esta parte entra el contrapeso de la oferta audiovisual hegemónica. O sea, por un lado tenemos estas grandes industrias que nos ofrecen ciertos contenidos, pero por otro lado también tenemos cine independiente, cine indígena, cine comunitario, y tenemos otras plataformas como Filmin Latino. Tenemos también otro contrapeso en el cine experimental, donde el cineasta expresa tal vez de una forma más subjetiva su idiosincrasia o, o su forma de ver el mundo, ¿no? Su cosmovisión. También aquí, por ejemplo, los pueblos indígenas eh, demuestran su cosmovisión, es cine en otra lengua, en otros idiomas, que pues también dan un contrapeso, ¿no? La mayoría de cine que vemos pues es cine citadino, ¿no? También podría decirse de esa manera, con problemáticas pues de personas que están integradas a una sociedad centralizada. Por eso es una propuesta hegemónica. En cambio, el contrapeso, pues, surge más en las periferias, lejos de las ciudades, no puede ser en la sierra o en comunidades alejadas, donde pues también la forma de ver la vida y el acceso que tienen a estas formas, a estos productos culturales, pues es distinto, ¿no? Tal vez esas personas no tienen Netflix, no tienen Amazon, entonces pueden ver el tipo de consumo que tienen también es distinto. Por lo mismo que tienen ese distinto consumo y esa distinta idiosincrasia, pues la manera de producir cine es también distinta. Eh, bueno, aquí García Canclini dice que se ha analizado la transformación que ha ocurrido entre dejar de ver películas en la pantalla de cine y hacerlo en las salas de los hogares. Y dice, en este contexto ha analizado cuáles son los cambios más notables de la experiencia del espectador. Uno, una nueva relación entre lo real y lo imaginario. Dos, una nueva forma de orientar la visión de películas de lugares públicos, o sea, las salas, y al ámbito privado, como verlos tal vez en los celulares o en las computadoras o en los televisores con un DVD. Tres, una reorientación cultural del cine nacional al transnacional. Como ahora, pues estas plataformas ya están muy abiertas, podemos ver cine checoslovaco o cine japonés o cine ruso en una plataforma, porque antes la distribución era distinta. Alguien hacía una película y tenía que pues distribuirla en los cines o empezar a producir tal vez las cintas o los CDs. Ahora con las plataformas se estrena la película ya no en los cines, sino directamente en la plataforma, como lo ha hecho, por ejemplo, Disney, que hace sus estrenos ahí. Y el momento de que se estrena en la plataforma, pues ya tiene acceso todo el mundo, ¿no? Entonces, pues eso abre un poco a que podamos ver cine de otras partes del mundo, cine transnacional.
También existen los nuevos espectadores que con el surgimiento multimedia pueden ver películas en diversas ventanas y con múltiples opciones de entretenimiento. Este, también, bueno, la transformación de esta práctica conlleva no solamente a la adaptación del espectador a nuevas modalidades, sino sobre todo a replantear en su lugar dentro de la experiencia cinematográfica. Eh, y bueno, también no está de todo mal tener esta percepción de globalización dentro del cine, porque gracias a eso también eh, el contrapeso de la oferta audiovisual puede ser visto más fácilmente por otras personas. La que sigue, por favor. Em, y bueno, aquí el espectador, configurado por el texto, mediante la focalización de las convenciones del punto de vista, la estructuración narrativa, este, es como se va haciendo este frente, ¿no? A la homogenización cultural, porque nosotros creemos que, bueno, en el cine que vemos se ve solamente, hablan como si, por ejemplo, México fuera solamente un México, ¿no? O sea, el cine mexicano es solamente uno, el que se produce en, en la Ciudad de México, por así decirlo. Pero pues, entrando en este tema de la diversidad cultural, pues dentro de México hay muchos Méxicos, ¿no? No es lo mismo una persona de Monterrey a una persona de Oaxaca, por ejemplo. Entonces también empiezan a demostrarse esta diversidad cultural en el cine, por ejemplo en la película de Ya no estoy aquí, la de Monterrey, que se empiezan a ver ciertas formas de ver el mundo, de distintas músicas, distintas lenguas, y esto sirve también mucho de contrapeso, ¿no? La hegemonía. Lo que se quiere ver y lo que se quiere escuchar en las pantallas también, a veces, para fomentar la capacidad de proporcionar contenidos diversos al, al contrapeso, ¿no? El espectador a veces elige ver otras cosas que no siempre están en las pantallas, que se pueden conseguir tal vez en festivales de cine o festivales de cortometrajes. Y es más aquí donde se mueve este tipo de contenido, más que en las plataformas, en festivales y eh, como en cines itinerantes también. La que sigue, por favor. Eh, bueno, creo que aquí ya es un poco como darle vueltas al asunto. Entonces, pues creo que aquí terminaría mi parte. A ver, no sé cuál siga. Y gracias. Sí, hasta aquí terminaría mi parte.